¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ahí estamos. Gracias, Evelio. Gracias a los panelistas con su gran experiencia y por su tiempo, por participar. Y bienvenidos al panel. Durante los siguientes minutos vamos a examinar diferentes perspectivas sobre la sostenibilidad económica, representada por actores con participación directa en la producción, la exportación, la importación y la industria. Vamos a comenzar con Blake, la primera pregunta. Blake, I really appreciate your open-mindedness when it comes to coffee importing, because you guys obviously specialize in high-end coffee, but you're also open to the commercial aspects. What are some of the obstacles that you face as an importer for the sustainability of your own operation and supply chain? En tus operaciones y en la cadena de producción. So thank you for the question. Gracias por la pregunta. With us, we're constantly competing, and so there's only so much market. Luckily, it's growing very quickly, but we have to be competitive. Just like I was talking about this value proposition. Esa proposición de valor hace unos momentos, nuestra proposición de valor tiene que evolucionar. Tenemos que parar, ver y que sea relevante. ¿Cómo podemos ser más relevantes? ¿Cómo podemos insertarnos más profundamente y en la cadena de producción? Y la diferenciación de Onyx es que como importador empezamos antes de eso, empezamos a un nivel de finca, ya teníamos relaciones existentes, construir nuevas relaciones y utilizamos algunas de las mejores personas en el negocio y especialistas cuando hablamos de transportar el café, exportación del café, y regresamos y nos involucramos cuando llevamos el café a Norteamérica y alrededor del mundo. Entonces, eso es la base, lo que tenemos que competir. ¿Y cuál será la cosa más difícil para nosotros? Lo más difícil ha sido ser una institución financiera. Por Forever Café regresó al negocio y ahora estamos más en la posición de ser el financiador del quien tosta. Con suerte hemos manejado eso porque no somos un banco, pero mientras ha crecido el negocio, la competencia en el mercado nos ha empujado a ser más competitivos, tener más largos términos de relaciones, y ese ha sido el mayor reto como importador cuando estamos trabajando y compitiendo con compañías muy grandes como multinacionales. Pero tenemos mucho enfoque ahí. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, gracias. En el caso de ustedes como importadores, pues van desde el productor hasta la importación y todo lo que incluye en la cadena de valor en ese momento. Tal vez el tema que resaltaste fue el tema del financiamiento. Y en este sentido, pues quisiera hacer la pregunta aquí al doctor Juan Esteban Orduz, quien representa a la federación en Norteamérica y quien tiene mucha experiencia en temas de comercialización de café. Ya que se habló, hay una consolidación de la industria, de los compradores, de los grandes compradores de café, y cómo estos han tomado cada vez más relevancia y más músculo en las negociaciones que se tienen con los países productores. ¿De qué manera la industria está pidiendo más financiamiento, ¿verdad, Juan Esteban, a intermediarios para pagar el producto? ¿De qué manera impacta esto al productor de café en nuestros países? Bueno, pues muchas gracias ante todo por la invitación a participar en este foro Anacafé. Anacafé pues son grandes amigos y trabajamos mucho juntos, de manera que estamos muy honrados de estar aquí. Lo primero que yo diría es que lo que no se le puede olvidar es cómo opera la cadena. El café, ¿de dónde sale y de dónde llega? El café sale de la finca y llega al tostador, o al consumidor al final, pero digamos al tostador en este caso. En esa cadena entre el productor y el tostador hay diferentes jugadores. Entonces, pero el productor se la vende a un exportador posiblemente, el exportador se la vende
a un importador o el mismo, pues, a algún otro intermediario posiblemente, de pronto directamente al tostador. Y la cadena, digamos, del movimiento del café arranca desde el productor hasta el final de la cadena. Del otro lado, arranca del tostador, que llama a alguien y le dice, señor, yo quiero tantos sacos de café de tales características y estoy dispuesto a pagar tal precio, en tales condiciones. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que cuando uno le dice, no es el productor, le dice, vea, señor, yo necesito tantos sacos de café, se lo diga al tostador, se lo diga a cualquier intermediario, yo necesito tantos sacos de café y se los voy a pagar en tal plazo. Los jugadores del mercado, cada vez con más énfasis y con más fuerza por la consolidación, están poniendo unas condiciones de pago que son absolutamente inmanejables para cualquier productor. ¿Qué le dicen a uno? Le dicen, vea, señor, debe tantos sacos de café, se los pago dentro de 270 o 360 días y usted mándeme el café que yo estoy necesitando. Eso se lo pueden decir directamente al productor o se lo dicen a Blake. Y Blake se sienta y dice, bueno, ¿y yo cómo hago para aguantar financieramente esta cosa? Entonces tiene que ir al sector financiero y dice, señores, necesito que me financien esta operación. El sector financiero no trabaja gratis. Listo, señor Blake, yo le voy a financiar a usted la operación y le voy a cobrar un interés de tanto por ciento. El margen de los intermediarios suele ser pequeño. El más pequeño de todos, que además ni siquiera es margen del productor. Pero naturalmente el sector financiero hace un margen ahí y todo el que va teniendo unos costos los va empujando hacia abajo. Entonces todo lo que pasa a lo largo de la cadena le termina llegando al productor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que se va consolidando la industria, en la medida que un solo jugador o dos o tres están en capacidad de imponerle al resto o digamos, a la base de la cadena, a los productores y al resto de los jugadores sus condiciones, pues ellos tienen que salir a buscar cómo financian las operaciones. Pero también tienen que hacer su propio margen, todos los que están en la mitad. Y ese margen al final del día termina llegándole al productor al precio que le pagan al productor al final. Le pago, quiero tanto café a tal precio, en tales condiciones. Señor intermediario, consígame el café. El señor va y lo consigue, pero le cobran una plata por financiar la operación. Entonces, tiene un margen que tiene que hacer, tiene una financiación que tiene que pagar, y eso se lo descuenta ¿a quién? Pues al precio del producto que está comprando, que es al caficultor. Entonces, al final del día, en todo esto, que es la parte dramática, es que, como decimos en Colombia, el que paga el pato, siempre es el productor, no importa pase lo que pase, y la vida que se consolida la industria está haciendo cada vez más dramático el tema de la presión que ejerce el último jugador sobre el primero. Bueno, Roberto, tal como explicaba aquí Juan Esteban, el financiamiento no solo es para, obviamente, el lado de importación de la cadena, los tostadores, pero también los productores. ¿Y cómo es posible para los productores invertir en su producción con los precios actuales y con limitado acceso a ese financiamiento? Gracias, Alex. Definitivamente es una situación muy compleja. Estamos viviendo una época que nos ha golpeado por todos lados, como decían nuestros antecesores. Creo que en el caso del pequeño, mediano y grande, todos están en una situación muy crítica. Tenemos la limitante, sobre todo en el caso del pequeño productor, que de entrada pues no son sujetos de crédito en una gran mayoría por temas legales de propiedad de la tierra, etcétera, y eso les limita tremendamente a cualquier programa de financiamiento privado, tipo fideicomiso y otros programas que hemos visto en el pasado. Eso los limita a depender muchas veces de un intermediario o del exportador o del comprador y que en algunos casos pues ha funcionado. Sin embargo, a los niveles que estamos en este momento, prácticamente no nos permite tener un costo financiero adicional porque nos pega directamente a ese costo de producción que estamos teniendo en este momento. Entonces, yo creo que ahorita es una situación delicada. No es solo de decir yo te ayudo, te puedo conseguir un anticipo, un financiamiento, sino que creo que es un tema de orden, es un tema de controles, de reducción de costos. La ventaja del pequeño productor es que él es su todo, él es su mejor mano de obra, él es su transportista, él es su marketing.
entonces aprovecha todos esos recursos para su propia producción. En el caso de algunos otros productores más sofisticados, pues tienen todo un aparato, toda una organización que es muy cara y que hoy por hoy es muy difícil mantener. Yo pensaría, y mi recomendación pues sería, si no es algo indispensable en cuanto a crecer en área, por ejemplo, sino que a mejorar con lo que se tiene, incrementar productividad, teniendo ya una relación comercial con alguien que pueda garantizar la compra mejor si es por varios años o por lo menos por la próxima cosecha, dedicarse a producir la mejor calidad al costo más bajo y cumplir sus compromisos. Guatemala ha sido un país que se ha caracterizado por honrar sus compromisos internacionalmente sobre todo, y lo mismo tenemos que hacer localmente también para que haya confianza entre productores y exportadores. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Mencionaste el costo financiero y otros costos y otras variables, tanto directas e indirectas, que afectan al final el costo de producción de los productores. Los actuales precios internacionales, sabemos todos que son insostenibles y que la mayoría de los productores no logramos cubrir los costos de producción con el precio de venta. Hay productores que han logrado incursionar en el mercado especial. Fernando, en tu caso como productor, has logrado posicionarte en un nicho de mercado de cafés especiales. Y pues estos mercados de alguna forma vienen a coadyuvar la baja de los precios porque se logran obtener precios superiores y salirse del ciclo de la bolsa internacional. ¿Cómo has logrado posicionar tu café y cómo crees que esto permite de alguna forma enfocarse un poco en la sostenibilidad económica de tu producción? Gracias, Evelio. A ver, lo voy a plantear de una forma que va a sonar simple, pero eso fue lo que hicimos. Realmente, la cosecha 2012-2013, que fue nuestra primera cosecha a cargo de la unidad productiva, definimos dos variables como cualquier ente productor. Un licenciado, un doctor, cualquiera quiere vender más caro y vender más unidades. Quiere dar más citas el médico y quiere dar su cita más cara. Me voy a concentrar en el precio. Entonces, decidimos que para poder buscar un buen precio, teníamos que conocer nuestro producto. Y literalmente, todo el 2013 nos dedicamos a conocer nuestro producto de nuestra unidad productiva. Porque estamos convencidos que el producto que nosotros despachamos y el que Guatemala despacha es diferente al que despachan otros países. Le hace Vietnam, le hace Brasil, es totalmente otro producto, es café, pero nos tienen amarrados a una bolsa, pero es otro producto. Entonces, con ese enfoque, dijimos, conozcamos nuestro producto, enfoque en saber qué estamos vendiendo. Entonces, pues yo no tomaba ni café para el 2012, me tomaba un capuchino de vez en cuando. Ahora me pasé a tomar café negro, sin azúcar, sin leche. ¿Para qué? Para poder hablar el idioma, para poder conversar con nuestros clientes. ¿Qué hicimos? Fuimos a las ferias internacionales en el 2013, 2014, participamos en competencias regionales, participamos en poniendo nuestro café en todas las exportadoras de Guatemala para que hablaran de nuestro café, para que nos dieran retroalimentación en mesas de catación de expertos, de baristas. Y lo más caro fue ir a las ferias, lo cual les doy mi recomendación personal, lo vimos como una vacación, porque no se paga el viaje. Y me lo advirtieron, no te lleves muestras porque vas a venir con ellas de regreso. Dicho y hecho, nos sale lo necio, ¿verdad? Y nos llevamos las muestras todas de vuelta. Entonces, ¿cómo le sacamos el provecho? De dos formas. Las ferias aprendí y se los resumo en uno. Si nos metemos a vender nuestro café a precio de bolsa, ese mercado es frío y solo quieren dinero, margen. Ahí no hay relaciones. Es un negocio cruel. Entonces dijimos, ahí no nos queremos meter, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aprendimos? Para enseñar nuestro café tenemos que hacer sesiones de catación.
2014 dijimos es nuestra última feria, pero después del 2015, con un grupo de productores que veo algunos por acá, decidimos hacer mesas de catación en las ferias para verdaderamente ofrecer el café y verdaderamente uno hablar de su café. Eso sí nos dio éxito. Nos metimos entonces a todo este conocimiento, participamos en los congresos, ¿verdad? Para conocer el producto, escuchábamos charlas. Me acuerdo de una señorita que vino de Europa diciéndonos esto de que la bolsa, que ya va a subir, que los ciclos. Me acuerdo también de productores de la época de mi papá y nos decían, espérense, ese es ciclo, ya va a subir, espérense. Pero nosotros decimos que no podíamos estar esperando porque es poner nuestro dinero para que caiga en dinero de alguien más, en bolsa de alguien más. Y nosotros estamos subsidiando la operación de alguien más en el extranjero. Entonces dijimos, ese juego no lo queremos. Aterrizamos, y tal vez para concluir, aterrizamos en que buscamos relaciones y buscamos clientes que estén en nuestra misma pasión, porque nosotros sembramos el café por pasión, porque nos gusta, y buscamos clientes que tengan esa misma pasión y que reconozcan lo que hacemos. Nos trazamos meta de tener entre 10 y 20 clientes. En ese momento estábamos produciendo como unas 50 manzanas más o menos, y dijimos, entre 10 y 20 clientes los vamos a buscar y ahí nos quedamos. Y ese fue nuestro objetivo, nos trazamos una meta y nos dedicamos después, el 2014 y 15, a buscar el mercado. Yo soy ingeniero industrial de profesión, de la agricultura sé muy poco, y literalmente esos 3 años me dediqué a conocer el producto y conocer mi mercado. O sea, yo dije, ¿de qué me sirve producir si no sé ni a quién le voy a vender? Entonces nos enfocamos a nuestro producto, nuestro mercado, conocerlo, aprender qué es lo que quieren para poder incursionar en ese mercado. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Esteban, desde la perspectiva del cooperativismo y la figura de productores organizados, ¿cómo han trabajado en ASIAST como cooperativa la sostenibilidad económica en su organización? Bien, la sostenibilidad económica la vemos en primer lugar desde el socio productor, pero ahora ya no solo lo vemos como del socio productor, sino lo vemos como el socio que es una empresa familiar. Entonces, ya estando ubicados como empresa familiar, sabemos que en conjunto somos un grupo de empresas familiares que buscamos la sostenibilidad. A través de ello, empezamos a hacer las comercializaciones. Ahí sí, como dice Fernando, somos apasionados siendo productores. Entonces, esa pasión nos impulsa. Pero empezamos a buscar lo que son alianzas. Ya hicimos las alianzas como pequeñas empresas productoras. Entonces ahora empezamos a buscar alianzas. Una de nuestras alianzas fue Anacafé, la cual nos ayudó a llegar ya a otros niveles. Hicimos también alianzas con otras organizaciones regionales para ir conociendo cuál era su trabajo, cuál era su trayectoria. Y luego, pues también alianzas con empresas que nos han apoyado y nos han orientado. De todo esto fuimos viendo que teníamos que clasificar primero qué tipos de cafés teníamos. Con esto los clasificamos, en cada uno de ellos pues vimos dónde estaba el grueso de nuestra producción y cuáles eran también los más apetecidos. Entonces vimos que habían distintos precios, pero en cada uno de estos cafés teníamos que imponer algo, la calidad. Porque como productor de áreas pequeñas no podíamos tener una gran cantidad de café. Entonces, si todos nos uníamos, íbamos a ir teniendo más café para poder ofertar. Con esto, la calidad se impuso. De todo ello, el productor venía y definía al final, cuando teníamos ya una cartera de clientes, eran unos 5 o 6 clientes, bueno, ellos ofertaban su muestra, de todo esto venían y el cliente pues decidía a qué cliente se lo vendía. Al vendérselo a este cliente, entonces le dejaba ya una mejor ganancia
al productor y el productor dejaba también un aporte económico para la sostenibilidad de la organización, en este caso la cooperativa. Así como lo hicimos con nuestros clientes, también lo vimos con los proveedores, para poder conseguir los insumos a un precio más bajo, que pudiera ser más accesible a los productores y también que pudiera quedar esa cuota a la organización para la sostenibilidad, porque tenemos que hacer, bien lo decían, tenemos que conocer clientes, tenemos que invertir en tiempo, si no hemos ido a ferias, pero tenemos que ver de qué manera los contactamos y a la hora de que estos clientes vienen y nos conocen, tenemos que atenderlos. Porque además de ser productores, también somos personas, y bien lo decías, con personas estamos tratando y debemos ser también buenos anfitriones. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Roberto Vélez, la crisis es internacional, afecta a todos los países productores de café en Latinoamérica, en Asia. El Departamento Agrícola de Estados Unidos reporta la cosecha para Colombia 17-18 con una cantidad de 14.2 millones de quintales o de sacos de 60 kilos aproximadamente. Los diferenciales que ustedes obtienen en el mercado internacional son muy similares a los niveles de Guatemala para algunas calidades de los cafés que ustedes producen. Se ha hablado aquí, lo mencionó Esteban, lo mencionó Fernando, la necesidad y Roberto, la necesidad de agregar costos adicionales a los costos que ya tenemos en la producción de café, costos que van en inversión de mercadeo, de posicionamiento, de conocimiento, de participación en ferias, etcétera. Aún con la mayor productividad que tiene Colombia, con los esfuerzos que todos los productores a nivel mundial debemos de hacer para seguir invirtiendo en el cultivo, ¿es sostenible el café para la mayoría de los productores colombianos a estos precios en los que nos encontramos actualmente? Gracias, Aurelio. No, mire, la verdad, cuando uno hace el análisis en Colombia, uno sí encuentra, lo primero es que ha habido un aumento en los diferenciales, pero más ocasionado por la disminución del precio y la cotización de la bolsa. A los niveles actuales, ya Colombia pasó la raya roja en donde el costo de producción supera los ingresos del productor. Y aquí viene una parte de responsabilidad de los estados. A nosotros nos da un poco de vergüenza hablar de subsidios. Aquí los estados tienen que empezar a pensar si es el momento de subsidiar a los cafeteros. Estaba mirando el caso de los Estados Unidos, maíz. Los últimos 7 años el costo de producción ha estado por encima del precio de venta. El gobierno americano se gasta $5 billones en promedio al año en subsidiar al productor para que se mantenga en el mercado. Y a nosotros nos da vergüenza. Y a nuestros gobiernos a veces son indolentes con este tipo de situaciones. Hay que mirar en dónde está la raya roja de los países, de los productores de café, para actuar, para darle permanencia a eso que es importante, que es la sostenibilidad económica, que ojo, es la que nadie mira. En el mercado internacional todo el mundo habla de sostenible y esto es sostenible y entonces los sellos de sostenibilidad, pero claro, hablar de pajaritos y de árboles es muy bonito, hablar de igualdad de género y de trabajo infantil es conducente, pero nadie habla del estándar de vida de los productores. Este tema de sostenibilidad pues es una mesa de 3 patas que tiene una más cortica que las otras 2 y que ahí sí siempre se cae. Gracias, doctor Vélez. La siguiente pregunta es para Blake. Blake, in your chat, you talked a little bit about Onyx and about you guys, but could you perhaps go a little bit deeper into Onyx's model in comparison to more traditional importers? Yes, thank you.
again, I want to preface by saying when we're at our best, because there's a lot of different little pieces that can come up, and we don't always operate at our best. But we have lofty goals. We have a mission statement and a vision statement that will not waver. And I was thinking about this question for a second as the rest of the panel was discussing some incredible topics. I think that the biggest differentiation that Onyx has is the level at which we care. Coming from Guatemala, coming from producing family in Guatemala, that perspective has never left our mission statement. So in my presentation, I was talking about the years when the C market's high and Onyx wants to take little to no profit. That takes planning. And the reason for that is because we know that as, you know, we want to see the C market, the stochasticity of the C market to continue to be on the rise. But the reality is that per our graph for the last 40 years, it's kind of maintained between just a few margins. So we want to provide stability to the roaster and stability to the farmer. So caring is a massive part of what we do. The other thing is listening and then educating appropriately. There's some producers that are supporting Onyx more than Onyx is supporting them. Onyx is just a conduit to move coffee through and place it very well. A light amount of maintenance is done with the customer, and honestly, a lot of fun and education is happening from the farmer to Onyx. And then in some ways, the exact opposite's happening, where the access to the market is the first time for the farmer. The investment and the value that Onyx can bring to the farmer seems like it's limitless. Both are completely acceptable, and they're all right. I get the privilege of working with Roberto at CAFCOM. I get the privilege of working with incredibly small shareholders in remote Huehuetenango. It's just listening, understanding what the farmer's needs are, caring about where they currently are, caring about their future, and investing in that future. Thank you, Blake. Yeah, of course. Blake mencionó, y yo resaltaría el tema de dar estabilidad a los productores y también la estabilidad que necesitan los importadores y los grandes tostadores. Juan Esteban, en este momento de crisis siguen habiendo cambios en la manera en que se consolidan las empresas, los grandes tostadores en el mercado internacional. Tal vez es parte de la estabilidad que ellos están buscando. ¿Por qué se sigue consolidando la industria, sobre todo en un momento de precios bajos? ¿Y cómo impacta la consolidación de la industria en los precios internacionales? A ver, yo diría que una de las razones, no diría que esta vez no sea por eso, pero uno de los alicientes para seguir consolidándose son los precios bajos. Materia prima barata, mejores márgenes, es un gran negocio. Si uno mira cómo se ha recompuesto el mercado, digamos, la industria cafetera, pues hasta hace muy poco el gran jugador era un jugador, Gran Nestlé, eso no tiene ningún secreto. Hoy tenemos dos grandes jugadores y Starbucks un poquito detrás. Ese segundo jugador es un segundo jugador que viene de otro negocio, viene el negocio de la cerveza. Son unas personas que están en una industria que es distinta, es igual pero distinta. ¿En qué es igual, digamos, en la mente de ellos? Es un producto agrícola que tiene un proceso industrial, necesita unas redes de distribución globales y tiene unas muy pocas marcas globales y un montón de marcas locales. Ese es el negocio, básicamente, en la mente de una, digamos, de esa industria masiva, digámoslo de esa manera, y ha ido consolidando a punta de adquisiciones un grupo que hoy en día es casi el tamaño de Nestlé y tiene uno más del 40% de la industria en manos de dos compañías. Si uno le suma a Starbucks, es posible que llegue a la mitad del café del mundo, lo mueven 3 compañías. Es una primera cosa. Eso es difícil que cambie porque hay unas decisiones financieras y corporativas detrás de eso y no les pongamos juicio de valor, simplemente ahí están y hay que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué se diferencia ese negocio, digamos, digo yo, la cerveza, del negocio del café? En la gente. El negocio del café, y como el ejemplo de Colombia, el 95% de los productores nuestros tienen 5 hectáreas o menos y el promedio nuestro es 1.6, 1.7 hectáreas. Eso no tiene nada que ver con los productores de cebada para la cerveza. Es un negocio totalmente distinto desde el punto de vista humano. Y ahí es donde van aterrizados. Humanamente esto es otro negocio totalmente distinto que ese negocio. Y eso aplica también a una gran multinacional de alimentos
en que produce café, como produce queso y como produce galletas. Entonces se ha ido consolidando con una cantidad de factores que son externos al café. Pero ¿qué más ha ido pasando? Que la industria también, grandes jugadores, no solamente, digamos, está manejando el tema de precios, o oprimiendo, sino manipulando el tema de precios de la forma que más les conviene, sino también la producción, y esto va a decirles una opinión muy personal, y es esta. Muchas de las compañías que trabajan en nuestros países llegan con proyectos y dicen, vamos a promover el cultivo de café de 1000 hectáreas o de esta variedad, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar estas variedades aquí, estas allá, según lo que les conviene, no lo que le conviene al productor. Y simultáneamente promueven que se cultive más café en otros sitios. ¿Quién financia el cultivo de café en China? Son las grandes compañías. Entonces, cada vez tenemos más producción a nivel global, cada vez tenemos más consolidación a nivel de industria y menos conciencia a nivel de esto. Yo quiero remitir una cosa que decía Roberto Vélez, y es la pata de la sostenibilidad económica, nadie la mira. Y el gran depredador de la sostenibilidad es la pobreza. Y la pobreza del café, está en el café, es cada día más dramática. Y quiero usar un ejemplo tonto que usamos en una presentación, unos cálculos que hicieron la federación. En Colombia usamos unos Jeeps Willys que se usan todavía de los años 40, 50 y se usan todavía en la zona cafetera. Nosotros nos pusimos a mirar el número que ya ha circulado por ahí del precio del café en el 82, entre 1.18 y 1.41, si uno trajera ese valor presente, le da entre 3.04 y 3.51 más o menos debería estar el café, con inflación de Estados Unidos. Está en 1.10. Depende de qué país coja uno, el productor ha perdido entre la mitad y el 80 o 90% de su capacidad adquisitiva. Y lo ilustro con un punto práctico. Un Jeep de esos modernos, digamos, en el año 82, que era el CJ7, el Jeep CJ7 básico, que uno quisiera tener en la finca, que es el Jeepado nuevo, valía 8.200 sacos de café. El mismo Jeep, que hoy ya se llama Wrangler básico, vale 27.000 sacos de café hoy en día. ¿Se ha perdido capacidad adquisitiva o no se ha perdido? Esos son los números que nadie está mirando. Y eso es, digamos, los números humanos que nadie está mirando. ¿Yo cómo hago para educar a mis hijos? ¿Cuánto me costaba? No me lejos en dólares, o en pesos, porque depende de cada país. Miremos los sacos de café. ¿Cuántos sacos de café tengo que producir para comprar un bulto de cemento? O un jeep, o una hectárea de tierra. Esos son los números que yo creo que hay que mirar y esa discusión hay que tenerla muy seria con la industria. Muchas gracias, Juan Esteban. Muchas gracias. Roberto, hemos hablado creo que ya bastante sobre la calidad del café, que es sumamente importante, pero también creo que debemos reconocer que todos tenemos diferentes alturas y producimos diferentes calidades. Entonces, hablemos de la producción. Desde la perspectiva de productor, exportador, ¿cómo define la producción eficiente? ¿Y cuál es la importancia de manejar una producción eficiente? Gracias, Alex. Nuevamente, yo creo que podemos hablar de eso si tenemos un compromiso, tenemos un contrato, tenemos ya una venta asegurada. Porque el problema es que no podemos venir primero a hablar de incrementar productividad o cambiar ciertos procedimientos o ciertas variedades o ciertos sistemas si no tenemos pues algo asegurado. Pero creo que es algo que hay que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tratar de ser más eficientes, buscando nuevas tecnologías, innovaciones, escuchando muchísimo a todos nuestros colegas. Pero en el caso nuestro, yo siento que en este momento lo que más nos podría ayudar a tener una mejor eficiencia y poder utilizar en esa reducción de costos para invertirla, incrementar nuestra producción en la misma área, obviamente, no pensando pues en crecer, porque creo que eso sería un error en este momento. Yo siento que en el caso de Guatemala nos está pegando mucho, y te lo digo como productor, el tema de las retenciones de impuestos. Las formas como fueron ejecutadas las leyes hace apenas un par de años, donde prácticamente el IVA se nos vuelve un costo total, eso nos está matando. Prácticamente estamos hablando de un 20% de retención que nos hacen del precio que estamos vendiendo. Con eso definitivamente no podemos subsistir si eso no tiene un cambio radical, y me refiero a todo el agro, porque no solo somos nosotros en el sector café, eso nos está pegando en todos los demás commodities,
y el país no puede seguir pues teniendo esas cargas tan fuertes. No es posible que sea más caro lo que estamos pagando acá que lo que nos cuesta poner un quintal en Nueva York. Gracias. Roberto mencionó el tema de cargas adicionales a la producción eficiente de un manejo de una unidad productiva, los impuestos, el tema fiscal que ha afectado, las retenciones fiscales que han afectado a la cadena de valor de café. Fernando, como productor, hablaste de invertir en calidad, de invertir en el conocimiento de tu café, en invertir en la participación, en ferias, en conocer el mercado. Todo esto incrementó tus costos. ¿Cómo has logrado manejar la eficiencia de la producción en tu unidad productiva para tener controlados todos estos costos y todas estas variables vis a vis los bajos precios internacionales que tenemos? Gracias. Bueno, esa es la otra parte de la ecuación que le estaba explicando, que es tener más producto. Mercado, precio, ahora producir más. Y efectivamente, y de manera equivocada, diría yo, en el 2013 decidimos, bueno, 5 manzanas más, 8 manzanas más, equivocadamente. Pero así lo hicimos. ¿Por qué digo equivocadamente? Porque hoy estoy convencido que esa estrategia de las grandes corporaciones de regalar café es para aumentar la oferta en todos los países, no solo en Guatemala. Todos los países regalan matas de café. Y esa estrategia cualquiera la tomaría. ¿Por qué? Porque quiero garantizar yo, como si yo fuera un gran tostador, quiero garantizar que siempre haya café, siempre. Entonces regalo café. Entonces yo me subí al barco de sembrar más café y crecer en área. Ya paramos porque decidimos que tomaríamos esas matas para hacer más eficiente lo que tenemos, pero no crecer una manzana ni una cuerda más, hasta no tener una absoluta tranquilidad de que los clientes siguen creciendo al ritmo que nosotros estamos creciendo. Entonces nosotros llegamos a cierta cantidad de clientes y paramos hasta que los clientes requieran de más producto, sembramos un poco más. Entonces, nos concentramos en decir, seamos eficientes en lo que tenemos. Son pocas manzanas, así quedemos, ya no crezcamos más. Y la otra estrategia que tomamos es que en el 2016 más o menos, todo este tiempo que estuve preocupado con cómo vendo y cuál es el mercado, no atendí la parte agrícola porque pues, no me nacía. Y bueno, efectivamente sí iba a la finca todas las semanas, ¿verdad? Pero me chocaba el hecho de que cuando llegaban los voluntarios, la cuadrilla, ¿quién hizo este trabajo? ¿Quién hizo este otro? Hicieron mal la poda, hicieron mal el chapeo, hicieron mal el deshombre. Eso es desgastante y no hay trazabilidad. Entonces, en el 2016 cambiamos el sistema de trabajo y nos fuimos a la finca. Ahora consta solo de 11 colaboradores, no tenemos más, y tienen asignadas áreas específicas. Y entonces, yo cuando llego a la finca sé esas manzanas de quién son y él tiene corresponsabilidad directa de qué está pasando en su área, en su pedazo que le asigné. Yo bromeo con ellos y hasta nombre y apellido le tienen a cada planta. O sea, están totalmente identificados y como ya los 11 colaboradores conocen el mercado que atendemos, le dimos un giro diferente a la finca. Le copié, esta idea la copié de varios amigos, de Atitlán, de Antigua, de la misma región de Pueblo Nuevo Viñas que soy yo. Hice una modificación y copié esto. También copié de otro amigo el instalar, creo que son como 35 basureros en toda la finca, para que cuando el cliente llegue vea una experiencia diferente. O sea, yo he visitado fincas, o sea, cuando en el 2016 dije, me dedico ahora a la parte agrícola, he visitado bastante finca y no se ve eso. O sea, se ven fincas que no le atienden a ese aspecto de limpieza, por solo es un pequeño ejemplo, pero el mercado lo requiere, el cliente lo está pidiendo. Entonces, hay que moverse según el cliente lo está pidiendo. Ese es solo un pequeño ejemplo para decirles, pero te diría, Evelio, que lo más importante en la parte de eficiencia
hemos logrado es que nuestros gastos prácticamente de mano de obra son fijos por los 9 meses del manejo del cultivo. En la cosecha pues varía según cuántos quintales recolecta uno, ¿verdad? Pero en los 9 meses es fijo, porque ya no dependemos de cuadrillas y de trabajos eventuales, sino que lo fijamos por área y ellos tienen que ser eficientes en su área. Muchas gracias, Fernando. Roberto Marinelli, hemos escuchado ideas de innovación, ser más competitivos, integrarlos con los esfuerzos que me imagino también hacen las exportadoras para reducir sus costos de operación. Les toca que dar financiamiento en el campo también a los productores, tienen plazos de financiamiento con los compradores, contratos que cumplir, costos financieros, etcétera. ¿Cómo podemos integrar el rol de una exportadora con el rol de un productor, integrarlos dentro de la cadena de valor y aprovechar y ser más eficientes como país? Gracias, Evelio. Yo creo que después de todo lo que oímos esta mañana de todos nuestros antecesores y con la experiencia pues de todos ellos, los consejos que nos han dado, creo que es una excelente oportunidad para platicar de unirnos y ver de qué manera incrementar los consumos locales y en el extranjero. O sea, de qué forma, amigo Blake, podemos entrar en alguna campaña para seguir incrementando el consumo de café en Estados Unidos, como nosotros acá, con el apoyo de Anacafé, que lo hemos tenido incondicionalmente, podemos mejorar todavía para incrementar nuestro consumo local. Realmente da pena nuestro consumo per cápita, como mencionaba el tocayo Roberto, que tienen ellos en Colombia también. México ha tenido el mismo fenómeno, solo Brasil ha sido el único que nos ha dado pues la guía en ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer en ese tema. Yo me iría un poco por ahí, porque todo lo demás ya lo hemos visto, lo hemos platicado, hemos llegado a las más altas autoridades a decirles exactamente lo mismo, pero creo que tenemos que buscar ideas nuevas, innovadoras, proponer cosas que de alguna manera nos permitan poder entregar nuestro café a otros nuevos consumidores. Por ahí me iría, Evelio. Gracias. Doctor Vélez, usted habló ya un poco del rol de las entidades públicas, el ejemplo de los Estados Unidos con los subsidios. Quizás, ¿cuál considera que debería ser el rol más allá de los subsidios de las entidades públicas y también el rol de las entidades privadas en la búsqueda de la sostenibilidad de este sector de café? Sí, mire, dos cosas. Esta mañana lo hablamos, que es la responsabilidad del Estado de proveer los bienes públicos que necesitan los moradores del campo. Esa brecha tan gigantesca que existe entre campo y ciudad es la que tenemos que empezar a cerrar. Y esa es la responsabilidad misma de los gobiernos, por tener caminos para poder transitar y sacar el café, tener la posibilidad de educar a los hijos de los cafeteros de una forma que esté orientada a la producción de café, tener la salud garantizada en las zonas cafeteras, tener la capacidad de comunicarnos, lo decía esta mañana, importantísimo hoy, tener la forma de que las nuevas tecnologías nos lleguen a través de Internet, pero también es del tenor de las autoridades públicas hacer el ambiente lo más fácil posible para que el cafetero pueda tener un negocio rentable. Al final lo que tenemos que tener en mente es la rentabilidad de la caficultura. Ya lo dijeron aquí, impuestos, tipo de cambio, eso no está en nuestras manos. Si no nos dan el campo de juego que tenga las facilidades para poder competir en el mercado, va a ser muy trabajoso. Por el lado de las entidades privadas, lógicamente el apoyo que se nos pueda dar, pero oigan este dato en el tema de sostenibilidad que es el tema. Volvemos a nuestra cifra anterior, un mercado que produce entre 200 y 250 billones de dólares. ¿Saben cuánto se invierte en sostenibilidad en países productores?
350 millones de dólares. Y creo que, claro, aquí cualquier proyecto que se haga en Huehuetenango, bienvenido para los cafeteros, pero nadie pide limosna. Pedimos un precio justo por lo que tenemos. Pedimos que se nos pague el trabajo que estamos haciendo. A veces me pregunto en el tema de sostenibilidad, si existe una verdadera voluntad y si existe el término de sostenibilidad como lo queremos entender, o si se trata de un chupo, yo no sé cómo le dicen aquí en Guatemala, lo que le ponen a los niños chiquitos para que no lloren, un pepe, que le ponen la industria a las ONG para que no lloren, porque eso es lo único que les tengo, no a que les acabe el negocio, porque los productores estamos atados al café y tenemos que seguir atados al café. Muchas gracias, doctor Vélez. Aquí la siguiente pregunta para Esteban. ¿Qué ventajas identifica atrás del cooperativismo para la búsqueda de la sostenibilidad económica? Bien, la ventaja que tenemos es que los productores de pequeñas áreas solos no podemos encontrar mejores precios, tanto en insumos que utilicemos como también la venta de nuestros productos. Sí lo hacemos con pasión y calidad, pero por ser reducidos nuestros nichos de mercado, estando en esa posición, pues a través de la organización, y en este caso el cooperativismo, nos da la facilidad de poder aumentar y saber que a través de un fortalecimiento organizacional donde tengamos que nuestros propios vecinos y miembros de la organización sean quienes estén buscando los mercados, buscando las alianzas necesarias para poder tener una mejor sostenibilidad para cada una de las empresas familiares que conformamos esta organización, podemos lograr pues esa sostenibilidad para las familias y para la organización. Gracias. Marinelli, en la Asociación Nacional de Café hicimos hace año y medio un análisis de qué implicaciones o qué factores implicaban o tenían más incidencia en los costos de producir café en Guatemala. Hicimos un análisis de sensibilidades en las que identificamos que de las sensibilidades que más afectan al sector está el tipo de cambio. Cuando tú ves cómo la moneda de Guatemala se ha evaluado frente al dólar y cómo los países latinoamericanos con los que competimos en el mercado internacional de café han devaluado su moneda, México, Honduras, Colombia. El salario mínimo es otra sensibilidad que nos afecta. Tenemos el tercer salario mínimo más alto de Latinoamérica. Y no se trata del monto que se paga, todos queremos pagar el mejor salario a los productores y a los colaboradores, sino se trata de que el salario responda a la productividad, a la realidad del mercado internacional de los precios. No se ha logrado todavía en Guatemala hablar del salario por hora, salario diferenciado, que existe en otros países. Las tasas de interés son altas, los impuestos, pagamos impuestos sobre ventas, no sobre utilidades, y hay otros factores. ¿Cómo consideras que podemos competir con todos estos factores con nuestros vecinos productores de café? ¿Cómo podemos ser más competitivos? Gracias, Evelio. Es muy complejo porque son todas las variables prácticamente en contra. Yo te diría que de esas a la que le podemos apostar porque va encaminada y que entendemos que la ministra de Trabajo ha hecho una buena labor propulsando la ley de tiempo de trabajo parcial. Creo que eso nos ayudaría muchísimo
como productores, como beneficiadores, como exportadores, porque podríamos dar mucho más oportunidad de trabajo en todo el país. Por supuesto, en el agro y en la industria entiendo que también hay mucha oportunidad si esto se llega a aprobar del todo. Lamentablemente, esto está en una laguna legal. Desconozco los detalles en qué parte del proceso legal se encuentra. Tengo conocimiento de que algunas fincas sí lo utilizan de alguna manera con algunas condiciones que les han puesto la Inspectoría de Trabajo local, porque está como por diferentes regiones. Pero creo que sí es algo que deberíamos de seguir insistiendo. Si conseguimos el pago de trabajo parcial, podríamos emplear mucho más personas en las fincas, sobre todo a las señoras que pues no tienen todo el día por los mismos temas familiares, pero que son excelentes para ciertos trabajos específicos, como en almácigos y en otros que no se necesita estar todo el día ahí y que podría darles un ingreso adicional y, por supuesto, incrementar el trabajo pues en nuestro sector. Yo le apostaría un poquito a ese tema. Los otros, como bien decía Roberto, pues no están en nuestras manos, como la tasa de cambio, los impuestos, aunque se han hecho pues los esfuerzos, y no quiere decir que no sigamos peleando ahí con eso, pero de lo que está en nuestras manos y bien encaminado, pensaría que es el pago por tiempo parcial. Excelente, Roberto, muchas gracias. No olvidemos que en Guatemala el café es el producto agroindustrial que más empleo genera en el área rural guatemalteca, más de 500,000 de empleos directos que genera el sector. Esteban, ustedes como cooperativa organizada o como grupo de productores organizados se han posicionado ya en ventas de cafés especiales y han logrado penetrar algunos mercados internacionales. ¿Qué recomendaciones darías a otros productores en cuanto a la forma de organizarse y trabajar para buscar este tipo de oportunidades en el mercado internacional? Bien, dentro de las primeras recomendaciones estaría estar dispuestos a generar cambios, en primer lugar, hacer las alianzas necesarias con empresas, tanto empresas proveedoras como también empresas que estén dispuestos a comprarte y hacer relaciones sostenibles en el tiempo, ver también la manera de que nosotros mismos seamos quienes hagamos el trabajo, una supervisión constante de grupo y no hacerlo solos. No hacerlo solos, sino que tengamos la humildad y la sencillez de vernos todos como productores, porque la competencia no está aquí adentro con nosotros. Bien lo estamos oyendo en las charlas y todo, de que la competencia es afuera, son otros factores, no nosotros los productores que vamos a competir contra otro productor, sino que debemos tener ese sentido de unidad, poder trabajar en mutuo acuerdo y pues también ser agradecido con las personas que te echan la mano, que te ayudan, que te orientan. Hay empresas hoy por hoy, nuestra organización como cooperativa ASEAS le reconocemos a la Central de Café y a Smalbach, que son de nuestros clientes y que han estado con nosotros orientándonos, viendo nuevos mercados. Pero eso sí, también nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar, porque bien lo decían, lo que los clientes nos están solicitando, bueno, nosotros tenemos que ponernos a las exigencias de ellos, pero también sabiendo los clientes qué es lo que nosotros tenemos y las capacidades que tenemos hoy por hoy, y ver las capacidades que podemos tener también el día de mañana. Muchas gracias, Esteban. La verdad que el tema de sostenibilidad da para mucho. Tratamos de tener un panel grande, que era complicado por
porque eran pocas preguntas para cada uno y muchos tópicos que se pueden tocar. Estoy seguro que habrán algunas preguntas, así que abriríamos en estos momentos la oportunidad para que cualquiera de ustedes pueda realizar alguna pregunta específica que tengan para algunos de los panelistas. Sí, aquí hay una, Helen, por favor. Buenas tardes a todos los caficultores, en especial a las caficultoras que están participando. Pues es muy complicable, es un tema muy importante de la sostenibilidad, pero quisiera preguntar a ustedes que están enfrente, ustedes, puede ser que ustedes saben mejor que nosotros. Bueno, realmente si nos afecta, es uno de los factores, el impuesto que siempre han cobrado por saco. Pienso que es el mismo problema que tiene Colombia, pues da a entender de que sí, los impuestos nos afectan y nosotros queremos saber pues, cuánto es el impuesto actualmente. Y en el año, haciendo una comparación del año 2000, digamos, ¿qué diferencia hay? Pues, si ha aumentado mucho o no. Roberto Marinelli, ¿te atreves a hablar del tema de impuestos? Con mucho gusto. La gran diferencia es que en este momento, si yo le compro a su café en maduro, yo le tengo que emitir una factura especial y le tengo que hacer una retención del 19%, que incluye el 7% del impuesto sobre la renta y el 12% del IVA. Entonces, ahí es donde se le vuelve un costo. Por supuesto que esa tabla del 7% es con algunos mínimos. Si hay una cantidad menor, puede ser 5, pero la gran mayoría está ya más al 7%. Así que la respuesta es 19% de retención del precio. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta que haya en la audiencia? Ricardo quería hacer un comentario. Gracias, Evelio. Pues nada más agradecerle a toda la audiencia su participación en la mañana de hoy, que es el arranque de nuestro congreso. La verdad es de que nos complace mucho verlos acá y darnos cuenta pues del interés que ha generado este esfuerzo por traer un congreso de alguna manera diferente, que con toda la experiencia de nuestros conferencistas y los panelistas puedan compartir con ustedes de frente la problemática de la caficultura y cómo la ven ellos en sus diferentes campos de acción. Y en este panel particular, pues agradecerles enormemente esto por respeto a los demás paneles, pero este era mi panel favorito por el tema tan puntual que se iba a tocar. Esta es la carne realmente de nuestro negocio, el café, y me consta por haber compartido con los amigos en otros foros realmente que lo hacen con total transparencia, con total verticalidad y con total honestidad. Juan Esteban y Roberto, nuevamente agradecidísimos en nombre de la Asociación Nacional del Café y de toda la gran familia de productores del café por venirse desde sus sedes, Colombia, de Nueva York. Gracias, sé que lo hacen y lo han hecho pues con la mayor solidaridad hacia Guatemala y hacia nuestra lucha por la caficultura. De nuevo nos vinieron a enriquecer muchísimo. Igualmente, mi querido Esteban Lara, que es pues realmente la imagen de los cooperativistas independientes en Huehuetenango, en los Huistas, realmente un gran ejemplo por todo el esfuerzo que le ponen y por toda la dinámica que han llevado a cabo en sus comunidades. Nando, te conozco, hiciste un gran resumen de tu experiencia como caficultor, pero la verdad es que ha sido paso a paso. Los que te conocemos y hemos visto pues ya tu trayectoria en el café, te admiramos
y desde luego que también nosotros aprendemos mucho de ti. Roberto, hemos vivido el viacrucis de los exportadores, de tal manera pues de que no tenemos nada más que hablar que seguir luchando, ¿verdad? Blake, thank you very much for being here. It has been wonderful to have you. Así que muchísimas gracias y ahorita pues me imagino que darán paso para la entrega de reconocimientos, pero pido desde ya un gran aplauso para este panel. Vamos a solicitar a nuestros directores, el ingeniero Luis Felipe Guzmán y Luis Valdés, por favor, también a nuestra subgerente Luisa Fernanda Correa, que nos ayude a entregar los reconocimientos para los panelistas. El reconocimiento indica, Anacafé Funcafé otorga el presente reconocimiento, en este caso a Roberto Vélez y todos los participantes de este panel, por su contribución en nuestro 29 Congreso Nacional de la Caficultura, Unidos por el Café de Guatemala, y lo firma Ricardo Arenas. Muchas gracias. Los esperamos a las 2 de la tarde. Trabajadito, digamos. Mire, lo que más me gustó fue su look de caficultor, siempre presente. Tenía que echármela, ¿no? De esta forma finalizamos esta primera parte del 29º Congreso de la Caficultura.